El Zohar, Introducción. El evento del Jardín del Edén. Las historias de lo que la lectura y el recorrido visual del Zohar han hecho para miles de estudiantes y partidarios de su estudio testifican los 4000 años de singularidad de este documento. Una disciplina que ha sobrevivido milenios debe tener el dinamismo para detener las fuerzas del tiempo. Es casi como que el Zohar contiene su propia fórmula de inmortalidad, lo cual nos impulsa a preguntar, ¿qué es tan especial acerca de este documento? ¿Qué le permite resistir las fuerzas que por tanto tiempo han buscado su desaparición? Para explorar el misterio de los poderes del Zohar, vamos a reflexionar sobre su propia explicación de por qué existe. Y Moshe le dijo a Rab Shimon Bar Yochai, solo a través de tu compendio, el Zohar, la humanidad probará de la realidad del árbol de la vida. Este dramático y directo comentario pone en claro que el Zohar y solo el Zohar tiene la capacidad de elevar a la humanidad al nivel del árbol de la vida. Para los lectores que no están familiarizados con el concepto del árbol de la vida, permítaseme discutir brevemente el término. Como mencionamos anteriormente, existen dos universos paralelos que la humanidad puede ocupar y con los que puede relacionarse. El primero es el árbol del conocimiento, mencionado en la descripción bíblica del Génesis. El segundo es el árbol de la vida, que ninguna disciplina fuera de la Cábala y el Zohar define claramente. Muchos comentarios de la Biblia representan el relato de lo que les pasó a Adán y Javá en el jardín del Edén como hecho histórico. Sin embargo, para el cabalista, la historia es rica en información acerca de los secretos de nuestro universo. El incidente del jardín del Edén, así como otras historias en la Biblia, son solo eso, historias. De acuerdo con Rab Shimon, estas historias son un compendio de cifras místicas que el Zohar descifra. Lo que el Zohar recoge de la discusión entre Javá y la serpiente es una precisa definición de estas dos realidades de nuestro universo. Y el Señor ordenó a Adán, de todo árbol del jardín puedes comer, sin embargo del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comas de él, puesto que el día que lo hagas, de seguro morirás. Y la serpiente le dijo a la mujer, dijo el Señor que no comieras de ningún árbol del jardín. Y la mujer le dijo a la serpiente, podemos comer de la fruta de cualquier árbol. De la fruta del árbol en el centro del jardín, árbol del conocimiento, Dios dijo que debemos no comer ni tocar, puesto que de seguro moriremos. Y la serpiente le dijo a la mujer, es seguro que no morirás. Bereshit 3. En un examen de cerca, ¿tiene sentido esta historia? El Señor le dijo a Adán que si comía del árbol del conocimiento moriría en forma segura. Llega la serpiente y dice que el Señor está equivocado. Y después que Adán y Javá pecaron y comieron del árbol del conocimiento, no murieron. Adán vivió hasta la edad avanzada de 930 años. ¿Indica la Biblia que Dios estaba equivocado? Para mí resulta enigmático que durante todos mis años de estudios bíblicos nunca planteé esta evidente pregunta, ni tampoco lo mencionaron mis colegas. No puedo recordar ninguna discusión sobre el tema. Sin embargo, una vez que la cábala entró en mi dominio de la realidad, rápidamente acepté la sabiduría del Santo Grial y de Rab Shimon Bar Yochai. La regla fundamental expuesta por el autor del Zohar fue que era un deber cuestionar todo lo que está en la Biblia. ¿Por qué? El Zohar reconoció que la autoridad religiosa puede ser abusiva y entenderse más allá de sus límites permisibles. Esto puede acaecer solo cuando la averiguación religiosa es sofocada y la ignorancia florece. El Zohar enseña que el Génesis presenta la revelación de universos paralelos,
una noción que solo recientemente ha sido confirmada por la ciencia. Ha tomado unos 2000 años para que la ciencia se pusiera al día con lo que la Cábala había conocido todo el tiempo. La idea de los universos paralelos es difícil de entender para el Lego. Sin embargo, en esta era de Acuario, cuando las cosas son presentadas sin la complejidad de la ciencia, nos asombraremos de cuán clara se hace esta idea. Todos podemos relacionarnos con circunstancias que hacen surgir la conciencia positiva o alegre dentro de nosotros, y en otros momentos revelamos otra naturaleza de nosotros que nos gustaría olvidar. Todos percibimos estos reinos diferentes de conciencia, existen uno al lado del otro, aun cuando en estados opuestos de realidad. El Zohar establece que hay dos reinos de existencia. Uno es un reino perfecto y no caótico, que está libre de dolor y sufrimiento. Este es conocido como la realidad del árbol de la vida. Si hacemos contacto con esta realidad, mantenemos nuestra conexión con ella, dejamos el panorama familiar del caos, en donde estamos rodeados por los problemas insuperables e interminables de la vida. El espacio caótico de la existencia que surgió como resultado de Adán y Jabá es conocido como la realidad del árbol del conocimiento. Cuando Adán comió del árbol de la vida, se nutrió de ese estado de la fuerza de la luz que provee un ambiente de beneficencia perfecto, una vida libre de caos antes de conectarse con la realidad del árbol del conocimiento. Mantuvo una conciencia de certeza acerca del estado físico de la existencia. Para alcanzar la realidad de la mente sobre la materia, Adán debía mantener absoluta certeza. Si titubeaba, no podría controlar el reino físico, su certeza le aseguraba control sobre el reino material. Una vez que Adán dominó el principio de la certeza, se le aseguró un ambiente libre de dolor y sufrimiento. En tanto él preservara un vínculo con el árbol de la vida, se le aseguraba la existencia dentro de un universo perfecto. Sin embargo, cuando Adán optó por la realidad del árbol del conocimiento, cortó la conexión. El árbol del conocimiento reflejaba la incertidumbre de este universo. Era el dominio de Satán. Aquí la ley de la mente sobre la materia no tenía efecto. La conexión con el árbol del conocimiento trajo caos, dolor y sufrimiento, mortalidad en oposición a inmortalidad. El Señor le dijo a Adán que no comiera ni que se asociara con la realidad del árbol del conocimiento como una manera de mantener la conciencia de Adán al nivel del árbol de la vida. La inmortalidad era el destino de Adán. Conectarse con la realidad del árbol del conocimiento traería incertidumbre y mortalidad. La certeza y la inmortalidad estaban inextricablemente vinculadas, por lo que en el incidente del jardín del Edén, tanto la serpiente como el Señor estaban en lo cierto. El Señor alertó a Adán que aprovechara solamente la luz del árbol de la vida y por ese medio asegurara la inmortalidad sin caos. La serpiente probó su punto al hacer que Adán comiera y no muriera inmediatamente. Sin embargo, Adán ahora halló su camino hacia el templo de la perdición y subsecuentemente seguramente moriría. Este fue entonces el mensaje de Moshe a Rab Shimon Bar Yochai. El único camino de regreso a la realidad del árbol de la vida es a través del Santo Grial o Zohar, el cual puede restaurar nuestro universo a uno de inmortalidad, perfección, libertad de caos, dolor y sufrimiento. El Satán ha librado una batalla en contra del Zohar porque no quiere ser testigo del regreso de la humanidad a la realidad del árbol de la vida. Cuando el Zohar quita el caos de nuestras vidas, el Satán se evapora. Según el Zohar, la victoria final sobre todas las fuerzas del caos ocurrirá durante la era de Acuario. Rab Abraham Azulay, quien vivió hace unos 400 años, enseñó que la era de Acuario es ahora.
El final del milenio, ahora por primera vez en la historia, la oportunidad de entablar una batalla abierta contra las fuerzas que traen el caos a nuestras vidas, descansa en la gente. El bombardeo de pensamientos infinitos. Las autoridades que durante más de 4 milenios han mantenido el Santo Grial inaccesible a la humanidad, ven que su poder se disipa justo cuando parece que su dominio se está debilitando. Han ideado otra objeción para la difusión del Zohar. Reclaman que gente se ha vuelto loca al estudiar la Kabbalah. Esta afirmación es falsa, como lo muestra la siguiente ilustración. Yo fui una vez capellán auxiliar de un hospital mental que tenía 5,000 residentes. Una mañana, al entrar al comedor, observé que todos los pacientes comían huevos. Desde ese momento dejé de comer huevos, ya que era aparente que si las personas mentalmente enfermas comían huevos, estos eran la causa de la enfermedad mental. Esta es la línea de razonamiento de aquellos que afirman que estudiar Cábala causa locura. Una vez que el mundo haya bebido del manantial de la Cábala, cambiará la faz de esta tierra. El estudio del Zohar extraerá el factor suerte de nuestras vidas y reemplazará el caos, dolor y sufrimiento con la realidad del árbol de la vida. Aún recorrer visualmente el Zohar en hebreo trae cambios positivos. Hace más de 400 años, mucho antes que el escáner moderno para leer los códigos de barras se convirtiera en un accesorio en los comercios al menudeo, los cabalistas reconocían la importancia de recorrer con los ojos como un método para fomentar un nivel positivo de energía e inteligencia. El recorrer simplemente con la vista del Zohar creará una vasija dentro de nosotros para recibir el imponente poder del árbol de la vida. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a una vasija dentro de nosotros? Al principio yo hallé este concepto difícil de comprender. ¿Qué quiere decir el Zohar cuando dice que cada persona puede recibir la dimensión específica de su luz que su capacidad cerebral es capaz de utilizar? ¿Es que la luz reconoce la capacidad que tiene cada uno de los 6,000 millones de habitantes del mundo para capturar la medida destinada para ellos? ¿Existe algún tipo de conversación entre la luz y el recipiente? La respuesta a estas preguntas es sí. Si un ser humano es incapaz de absorber una simple corriente eléctrica de 220 voltios, ciertamente él o ella no pueden recibir una energía tan imponente como la luz de Dios, la cual es infinitamente mayor. Por lo tanto, el Zohar acentúa la importancia de que el Santo Grial se transmita por medio de una construcción en hebreo-arameo, dependiendo de la capacidad que el individuo tenga para aprovechar la fuerza inmaterial de la luz. La construcción del Zohar ajusta el flujo de la fuerza de la luz del árbol de la vida para permitir su recepción por los seres humanos. Cuando a través del estudio de la Kabbalah alcanzamos un estado elevado de conciencia, comenzamos a darnos cuenta que todo y todos se comunican en forma no convencional. Sin la materia de la realidad física, el cerebro está constantemente en un estado de preparación para recibir la fuerza de la luz. Entonces, ¿por qué no nos estamos conectando a la fuerza de la luz del árbol de la vida? ¿Por qué no estamos captando las señales que, según el Zohar, están constantemente disponibles? ¿Por qué estamos bajo el ataque de un constante bombardeo de pensamientos infinitos? Estos pensamientos nos perturban cuando queremos dormir, cuando nos relajamos después de un día difícil. No se nos permite el lujo de una mente tranquila. El Satán ha traído con éxito nuestro ambiente a un estado de energía contaminada que constantemente se infiltra en nuestro santuario interno, el cerebro. Poner de lado, aunque sea por unos momentos, los pensamientos que el Satán impone sobre nosotros es una tarea monumental. La batalla es demasiado violenta.
Pronto nos resignamos a ello, solo cuando nos percatamos de la medida en que estamos sujetos a la manipulación externa, podemos comenzar a mejorar nuestro bienestar físico y mental. ¿El cosmos influye en las personas de la misma manera? Si no es así, ¿por qué no? La respuesta es simple. El Zohar establece que la vida de toda la humanidad están programadas por impresiones cósmicas. La manera como estas impresiones se presentan en las características individuales, por supuesto, está basada en nuestras propias vidas. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Todo afecta al resto. Alguien que cierra la puerta de un automóvil en la ciudad de Nueva York puede instigar el aleteo de una mariposa en China. Como ahora estamos en la era de Acuario, están ocurriendo cambios dramáticos en la manera en que cada cosa se relaciona con el resto. Todo lo que nos rodea está haciéndose más volátil, confuso. Las maneras de comunicarnos y recibir información están sufriendo una creciente interferencia. Es a través del Zohar que podemos mantener nuestras líneas de comunicación claras y libres de caos. Sin conectarnos con la realidad del árbol de la vida, permanecemos sujetos a confusión. Si en verdad es tan simple, ¿por qué todos sufrimos de tal caos y desorden? Si Dios está preocupado por nuestro bienestar, ¿por qué sufrimos? Cuando nos encontramos con la enfermedad o los accidentes nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Y por qué ahora? Antes de comenzar a explorar las causas de las tragedias y percances de la humanidad, examinemos primero cuál es la perspectiva del Zohar sobre la vulnerabilidad. Una persona debe de cuidarse de no hacerse visible a las fuerzas destructivas negativas cuando éstas se abalanzan sobre el mundo, no atraer su atención, puesto que están autorizadas a destruir todo lo que se ponga en su mira. Lo que parece surgir del Zohar es la sorprendente revelación concerniente a la vulnerabilidad y a la existencia de escudos de seguridad. Bilán, el archienemigo bíblico de Israel y de toda la humanidad, buscó el punto vulnerable hacia el cual pudiese dirigir su ataque cósmico inmaterial sobre el mundo. Sus esfuerzos fueron en vano. Israel controló la energía negativa transmitida por el cosmos. La habilidad de Bilán del Satán para canalizar este enorme poder de devastación fue detenida. La nación de Israel, así como toda la humanidad, entró en control en el momento del Éxodo, cuando la conciencia de Israel fue elevada de manera que se dieran cuenta de la verdad sobre la realidad física. Ellos rechazaron aceptar respuestas inexplicables acerca del caos que llenaba el universo. No estaban contentos con respuestas tibias. El Zohar declaró que cuando planteamos las preguntas ¿por qué yo y por qué ahora?, la respuesta está en la víctima. El Zohar declara que la ignorancia de esta causa primaria, la falta de un escudo de seguridad, está en el corazón de toda enfermedad y percance. No se puede subestimar la necesidad de confrontar el problema de la canalización cósmica y de las influencias cósmicas. El hecho es que cuando uno es golpeado con el cáncer y se pregunta ¿por qué yo?, la pregunta permanece sin respuesta. Nadie la conoce. La ciencia médica puede relacionarse con el cáncer o cualquier otra enfermedad solo después que ha hecho su aparición física, pero la enfermedad comenzó antes que su manifestación física. Es en estos momentos, antes de que se haga físicamente aparente, que nuestros esfuerzos para quitar el caos deben de ser los más dirigidos. Estos son los momentos de vulnerabilidad, cuando el caos comienza su marcha triunfal hacia el dolor, el sufrimiento y la muerte. Desafortunadamente para la humanidad, la medicina no puede detectar el movimiento de estas fuerzas invisibles inmateriales. Cuando nosotros nos entrelazamos con los cuentos y las narraciones del Zohar, nos percatamos que todo nuestro ambiente está comprometido en una gigantesca danza cósmica.
Sabemos que la atmósfera de la Tierra es continuamente bombardeada por rayos cósmicos y cascadas de energía que llegan desde el espacio exterior, destruyendo y creando en una coreografía rítmica de energía cósmica. Lo que trato de decir es que una vez que se produce una caída en las defensas del cuerpo, esto permite a las células reproducirse creando un tumor amenazante para la vida. La víctima está entonces sujeta a un ataque de negatividad del cosmos, no menos que la atmósfera de la Tierra. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando se origina la enfermedad. Este mismo factor determina por qué un paciente vive y otro no. Con el mismo diagnóstico y tratamiento muere. También determina por qué una persona contrae una enfermedad y otra no, sin control. Nuestras vidas están destinadas al fracaso, infortunio y caos. El Zohar proporciona soluciones. Divorciarse de la realidad caótica del árbol del conocimiento, el reino familiar de la existencia física y comenzar a conectarse a esa otra realidad, el árbol de la vida. Leer o recorrer visualmente el Zohar ofrece ese tipo de protección contra las influencias negativas que nos bombardean constantemente e influyen en nuestro ambiente inmediato, incluyendo nuestros cuerpos. Los canales de nuestros sentidos. La conciencia es una arma para eliminar la vulnerabilidad. Debemos estar conscientes de las intrusiones negativas en nuestras vidas, como parte de nuestro esfuerzo por eliminar el caos. Cuando nuestra fortuna se vuelve agria, nuestra respuesta usual es la de pensar que no tuvimos suerte. Este pensamiento nos adormece en la creencia de que no podemos ejercer control sobre la incertidumbre de nuestras vidas. Entender que nuestras vidas no dependen de si somos afortunados es el primer paso para alcanzar la libertad del caos. Una vez que hayamos vencido la impresión de que estamos indefensos, hemos dado un paso cuántico hacia tomar el control de nuestras vidas y los asuntos que nos afectan. Cuando nuestra conciencia se eleva hasta un punto en donde estamos listos para embarcarnos en el viaje más maravilloso de nuestras vidas, entonces podemos salir del reino del caos. Esta idea pudiera parecer extraña para aquellos familiarizados solo con el punto de vista del mundo occidental. Sin embargo, a medida que la conciencia amplía su perspectiva de la realidad, las enseñanzas del Zohar se comprueba cada vez más. En efecto, después de unos 2000 años, finalmente la ciencia está poniéndose al día con la Kabbalah. Desde el punto de vista cabalístico, los canales de nuestros 5 sentidos, los oídos, ojos, nariz y manos, son intrínsecamente dinámicos por naturaleza. El cabalista ha llegado a ver estas funciones como actuando fuera de nosotros, reaccionando ante nuestro entorno y nuestro ambiente, y dándonos la oportunidad de experimentar el mundo que nos rodea. Nuestros sentidos, al igual que el cerebro, son energías que actúan sobre nuestro ambiente, que a su vez tiene influencia sobre aquellos. La abstracción es una característica crucial de la enseñanza cabalística, ya que nosotros tendemos a involucrarnos en las estructuras y fenómenos de nuestra realidad física. No podemos tomar en cuenta todas sus características. El ojo, por ejemplo, es un poderoso instrumento sanador, así como un devastador destructor. Consideremos que la tecnología láser, la cual está rápidamente dando alcance a los procedimientos quirúrgicos convencionales, puede penetrar e invadir el cuerpo sin incisión ni cirugía para detener la enfermedad. Este es el poder de la luz. Este es el poder de la fuerza de la luz, que crea la capacidad para que el ojo penetre, aun cuando pudiéramos no estar conscientes de la incisión que tiene lugar en un nivel metafísico o inmaterial. El Zohar está repleto de narraciones que conciernen al poder aterrador de la observación y el mal ojo. El siguiente es un comentario del Zohar en Levítico, y el sumo sacerdote enviará lejos el chivo en manos de un hombre que es ET,
que literalmente significa estar preparado. Contiene una indicación de que existe algún hombre cuya habilidad es transmitir bendiciones, como por ejemplo, una persona con buen ojo. A través del ojo sacerdotal se manifiestan bendiciones y curaciones. Otros son capaces para la transmisión de negatividad y maldiciones. Por ello, una persona debe apartarse para evitar a una persona con ojo maligno. El sacerdote era capaz de reconocer un hombre así, ya que uno de sus ojos era más grande que el otro y tenía cejas pobladas, ojos azulados y una mirada malévola. Lo que parece surgir del Zohar es que el poder del ojo y su habilidad para atraer a otra persona emitiendo energía negativa, si alguien piensa en forma negativa de usted, el ojo puede afectar su bienestar físico y mental. La energía de un ojo negativo puede extenderse lejos y ampliarse y crear infortunio en la vida de otro. Hay también aquellos que no tienen intención de desearle intencionalmente mal a alguno, pero que pueden proyectar maldad. Por ejemplo, un hermano que no tiene hijos, al ver los hijos de su hermano, pudiera mentalmente concentrar sobre esos niños la energía de pensamiento deficiente que él experimenta. No puedo recalcar lo suficiente la importancia de entender qué energía negativa inmaterial está agrediendo constantemente al ser humano y por tanto se deben tomar las precauciones para crear un escudo protector que evite que estas energías causen algún daño físico o mental. La respuesta, como lo he expresado previamente, descansa en un área, la necesidad de conectarse con la realidad del árbol de la vida. Cuando somos abrazados por la fuerza de la luz del árbol de la vida, las energías negativas no pueden penetrar este escudo. Aceptar la conciencia de certeza. La Cábala nos enseña que antes que existiera la rueda, existió la idea de la rueda. Los pensamientos nos permiten crear el mundo físico y esos pensamientos tienen influencia sobre lo que ocurre en el cosmos. Entendemos que la luna gobierna las mareas. Reconocemos que las supernovas, los agujeros negros y otros fenómenos en el espacio exterior afectan el clima y otras condiciones en la Tierra. Pero podemos comprender la vieja creencia cabalística que la conducta de la gente apegada a la Tierra puede controlar las influencias extraterrestres. A través de los milenios la luz de la Cábala parpadeó, mas no podría ser extinguida ya que tiene vida propia, y esa vida consiste de inmortalidad y perpetuidad. Es hacia este objetivo que el recorrido visual o la lectura del Zohar alcanza un grado de proporciones pasmosas. El obstáculo más difícil en la eliminación del caos es aceptar la tremenda idea de que realmente podemos poseer una metodología para eliminar el caos. La humanidad no ha aceptado que puede alcanzar el dominio sobre la vida. Milenios de conciencia deben ser borrados. La incertidumbre ha impedido que la humanidad libere al universo del caos. Debemos aceptar la conciencia de la certeza. Es tranquilizador tener el Zohar, el cual establece que en esta era de Acuario el conocimiento para alcanzar esa meta será posesión de la gente. La conexión mente-cuerpo. Hace unos 400 años, Rab Yitzhak Luria escribió lo siguiente acerca del tema de curación. Para eliminar la enfermedad, uno debe de asumir las amargas condiciones de la curación con el propósito de captar y entender las disciplinas metafísicas, las cuales son las doctrinas secretas del mundo. Esta es la sabiduría que ha estado encubierta desde los tempranos días de Rabbi Shimon Bar Yochai hasta ahora, 1572, y tal y como él declaró, no será otorgado permiso en lo concerniente a su revelación hasta la generación final que traerá la era de Acuario, cuyo tiempo es ahora, por medio de Rab Yitzhak Luria, con la asistencia de un espíritu profético dentro de él.
La era de Acuario comenzó en el tiempo de Rab Yitzhak Luria, comenzó a acumular vapor e impulsó durante los 2 siglos siguientes. Alcanzó su cenit en el siglo XX, tal como se evidenció por la explosión tecnológica en los cortos 100 años de nuestra era actual. La conciencia obviamente juega un papel principal en el proceso de curación del cuerpo y obviamente existen reglas y lineamientos específicos a los cuales se debe de adherir el practicante. ¿Qué es exactamente la mente, el cerebro o la conciencia? Es un misterio. El sistema nervioso es la estructura física más compleja en la trama de la humanidad. Infinitas interconexiones e impulsos eléctricos permiten pensar, actuar, crear y entender quiénes somos realmente. Las investigaciones indican que la mente participa en la curación de la enfermedad. El desequilibrio psíquico es considerado como la raíz de toda enfermedad. Desafortunadamente, la filosofía de René Descartes del siglo XVII sobre la estricta división entre la mente y el cuerpo llevó a la institución médica a concentrarse en la máquina del cuerpo. Los cabalistas siempre han estado ocupados en lo que se ha dado en llamar el poder de la mente sobre la materia. Ellos sugieren que más que ser un participante en el esquema de las cosas, el hombre, utilizando el poder del pensamiento, puede actuar como un determinante de ambas actividades, la física y la metafísica. El pensamiento puede atravesar grandes distancias, puede afectar a personas y objetos y de hecho es un factor tangible en el mundo alrededor de nosotros. No es falla de la cábala el que la ciencia tradicional no haya entendido aún que el poder de la mente puede eliminar las influencias negativas de las enfermedades degenerativas. Según la cábala, el problema de la mente para devolverle a una persona anciana la juventud subyace en si la mente estará lo suficientemente enfocada con certeza. Sin certeza no podemos originar dicho cambio físico profundo. Para alcanzar este tipo de dominio sobre el reino físico se requiere una transformación de la conciencia, es decir, una conexión con la realidad del árbol de la vida. La razón por la que la realidad del árbol de la vida no contiene nada del caos que se experimenta en nuestro nivel de realidad es que nuestra realidad consta de una mezcla de bien y mal. El bien y el mal, como lo definen los cabalistas, se refiere al deseo de compartir y al deseo de recibir solo para uno mismo. Una vez que el practicante ha hecho todo el esfuerzo para eliminar el deseo de recibir solo para sí mismo de su conciencia, ha acondicionado ésta para recibir la fuerza de la luz del universo perfecto, lo cual no deja lugar para la vejez o el proceso degenerativo. Ciertas leyes y principios gobiernan este universo. Estos fueron designados mucho antes de la creación de la humanidad. Nosotros no determinamos cuáles son las reglas, pero según la Cábala podemos elegir o bien prepararnos para conectarnos con la realidad del árbol de la vida u optar por la realidad del árbol del conocimiento. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.